Actualmente perdemos docenas de especies cada día, de acuerdo al Centro de Diversidad Biológica. Cerca de 20.000 especies de plantas y animales están en riesgo de extinción y si la tendencia continúa, la Tierra podría tener otro evento de extinción masiva en los próximos siglos. A diferencia de otras extinciones masivas, causadas por asteroides, erupciones volcánicas o cambios climáticos naturales, la crisis actual es causada por los seres humanos. Les presentaré una lista de 11 especies que se han extinguido por culpa de los seres humanos. 11. León marino japonés. Aunque ya se conoce su uso por parte del hombre anteriormente, fue en los últimos años de su existencia cuando las capturas de miles de ejemplares acabaron con ellos. De hecho, se estima que a mediados del siglo XIX había entre 30.000 y 50.000 ejemplares. Sin embargo, en la última estima de abundancia se calcularon 100 ejemplares para la isla de Takeshina, y un total de 300 ejemplares para los años 50, cuando se tiene el último avistamiento de un grupo. Hay que tener en cuenta que esto no es una contradicción, ya que siempre se deja un tiempo de rigor entre el último avistamiento de una especie y su clasificación como extinto, ya que puede ser que queden tan pocos que las personas no los vean, pero sigan en lugares recónditos para nosotros. Para poner más datos, según registros de pescadores comerciales japoneses, entre finales del siglo XIX y principios del XX se cazaron unos 3.200 leones marinos japoneses. Además, la sobrepesca en su hábitat causó la muerte de 300 de ellos tan solo en 1915 y de unas decenas en los años 30. Además, en la Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, se deterioró mucho su hábitat, algo que también contribuyó a su desaparición. También corre el rumor de que los soldados de Corea utilizaban a los leones marinos en las prácticas de tiro, Bandenoe Ostende, 1999. Se llegó a tal punto que según la prensa coreana, se dejó de cazar a estos leones marinos en los años 40, cuando prácticamente se habían extinguido, y seguramente les costará muchísimos encontrarlos debido a su escasez. Que se sepa, la última colonia de leones marinos, de entre 50 y 60 ejemplares, fue avistada por la Guardia Costera de Corea en Takeshima en 1951. Después se han registrado avistamientos no confirmados, los últimos en 1974 y 1975, tal vez debido a confusiones con ejemplares de leones marinos californianos escapados o abandonados, lo cual no se puede descartar. Por último, decir que no fue cambiado de amenazado a extinguido hasta los años 90, unos 40 años después de su último avistamiento fiable, ya que siempre hay que dejar un tiempo por si aparece algún ejemplar. Características: leones marinos japoneses. Los machos pesaban entre 450 y 650 kilogramos, y medían de longitud entre 2,3 y 2,5 metros. Eran por tanto, más grandes que los leones marinos de California. Las hembras eran significativamente más pequeñas, midiendo aproximadamente 1,64 m de largo. Del resto de su fisonomía se tienen muy pocos datos, aunque se cree que eran muy similares a los leones marinos de California. El color también difería, ya que mientras los machos eran de color más oscuro, o casi negro, las hembras eran más claras. Tal vez por ello se les llamaba comúnmente leones de mar negros. Según un texto de mediados del siglo XIX, las hembras eran de color paja con la garganta y pecho más oscuros. Se alimentaban de pescado y moluscos seguramente, aunque no se sabe exactamente qué especies. Les gustaba descansar en cuevas. Normalmente vivían y criaban en las playas de arena, aunque en ocasiones se les encontraba en zonas rocosas. Era raro encontrarlos a más de 16 kilómetros del mar. El pato poc. El pato poc, también conocido como zambullidor, era una especie de pato que habitaba únicamente en Guatemala, específicamente en el lago de Atitlán. Pertenecía a la familia Podicipedidae, que cuenta con 20 especies en todo el mundo. Su nombre científico es Podilimbus gigas. Se declaró extinto en agosto de 1987. El zambullidor vivía la mayor parte del tiempo en el agua, dormía y anidaba en el tul, una especie de grama acuática que crece alrededor del lago. Solía alimentarse de insectos acuáticos, pequeños crustáceos e invertebrados, y para cazarlos se zambullía en el agua, precisamente a tal acción se desprendía su sobrenombre. Se reproducía durante los meses de marzo a mayo, depositando de 2 a 8 huevos en un nido que elaboraba en forma de cono, construyendo una plataforma de tul seco sobre el agua poco profunda. Los pichones al nacer eran negros con rayas blancas y quedaban bajo el cuidado tanto de la hembra como del macho.
El POC se extinguió por varias razones, la primera porque los tulares que le servían de refugio y lugar de anidaje fueron cortados para la elaboración de artesanías y construcción de chales. En 1960 introdujeron en el lago un pez conocido como lobina negra, el cual se alimentaba de los pichones del zambullidor y de muchos de los animales que le servían de alimento. Por último, los trasmayos que se usaban para la pesca hacían que los patos quedaran atrapados y murieran. 9. Leopardo de Zanzíbar. Estos felinos estaban ampliamente distribuidos en la isla, especialmente en el sur, este y norte de la misma, hasta que en 1964 John Gideon Okello condujo la revolución de Zanzíbar que derrocó al sultán Jamshid bin Abdullah, logrando la proclamación de Zanzíbar como república. Pero a partir de ese momento, el gobierno tomó la decisión de iniciar una campaña para erradicar al leopardo. Esta fue la única solución que vieron para evitar la matanza ocasional de ganado. Además, existía la creencia rural de que un gran número de carnívoros eran mantenidos y enviados por brujas para perjudicar o hostigar a los aldeanos. Lo cierto es que el crecimiento de los asentamientos humanos y de la agricultura en el siglo XX han sido en gran medida los responsables de los contactos cada vez más frecuentes. El aumento de los conflictos y el temor finalizaron en la idea de que el exterminio era lo mejor. A estos animales llegó a calificárseles de parásitos. La campaña tuvo, por desgracia, mucho éxito, y muchos fueron asesinados, la mayoría con ayuda de trampas. Wilson 2005. Aunque se sabe que murieron muchísimos, no se sabe si acabaron con ellos o no, ni en qué momento. Para aclarar esto se llevaron a cabo estudios a finales de los 90. En 1996 se llevaron a cabo estudios acerca de las prácticas locales, las creencias y conocimientos en torno a estos leopardos en la isla de Unguja. Estos datos fueron obtenidos a través de entrevistas con habitantes de las islas y con documentos oficiales, a través, por ejemplo, de registros del Consejo Nacional de Cazadores. La conclusión fue que había informes de avistamientos de leopardos entre 1990 y 1996, y que entre 1985 y 1995 el Consejo Nacional de Cazadores tenía registros documentados de leopardos cazados cada año. Con estos datos se concluyó que hasta por lo menos 1996 habían podido sobrevivir leopardos en esta isla. Sin embargo, tras esta alegría inicial, otros investigadores con la esperanza de encontrar indicios de algún animal pusieron cámaras de trampeo para poder fotografiarlos y grabaron sonido, sin encontrar ninguna evidencia de la existencia de leopardos. 8. Asno sirio salvaje. Estos asnos fueron domesticados para tirar de los carros durante un breve periodo en Sumeria, Oriente Medio, hacia el año 2600 AC. Eran abundantes y bien conocidos, ya que se piensa que se trata del animal descrito como asno salvaje en numerosas partes del Antiguo Testamento. Además, viajeros europeos que viajaron al Oriente Medio durante los siglos XV y XVI hicieron referencia a enormes rebaños de estos equinos. Incluso eran comunes durante los siglos XVI y XVII, cuando se le veía desplazarse en grandes manadas. Sin embargo, en el siglo XVIII ya estaba desapareciendo del desierto de Siria y había desaparecido del norte de Arabia. En 1850 escaseaba del desierto de Siria y Palestina, pero según el inglés Canon Tristram aún eran comunes en Mesopotamia, y se podía ver cómo viajaban en grandes manadas blancas hasta las montañas de Armenia. Su último refugio fue el sureste de una zona elevada región volcánica del sur de Siria llamada Jabalat. Druz. Day, 1981. Harper, 1945. El último ejemplar cautivo se encontraba en el Zoo Eschenbrunn, Viena, Austria, y murió en 1927. Groves 1974, Clark y Duncan 1992. Moel Manife 2002. Aunque según otra fuente, un macho que llegó al mismo zoo en 1911 desde el desierto de Alepo, Siria, vivió hasta 1928. Harper, 1945. Los últimos ejemplares salvajes desaparecieron casi a la vez. Parece ser que el último ejemplar conocido vivo en libertad fue cazado en 1927 cuando bajaba a por agua al oasis Al-Gams, cerca del lago Azraq en el norte de Arabia. 7. El león del Cabo. El primer asentamiento europeo permanente en la región del Cabo fue establecido por los holandeses en 1652, en la misma zona donde vivían estos leones. Así pues en el siglo XVII llegó el león del Cabo a los Países Bajos, procedente de África. Para darlos a conocer allí. Estos leones fueron dibujados en su tiempo, existiendo dibujos del famoso pintor holandés Rembrandt sobre el león del Cabo.
Los registros demuestran que estos leones eran comunes cerca de la ciudad del Cabo hasta finales del siglo XVII. Incluso en el siglo XVIII no era raro en las cercanías de la misma ciudad, aunque ya estaba disminuyendo. La primera ocupación británica en la zona fue en 1795, y hasta el siglo XIX los leones eran constantemente perseguidos por los cazadores en los alrededores de la ciudad, aunque cada vez más lejos, disminuyendo hasta su desaparición. 6. Tigre de Tasmania. Conocidos por ese nombre por sus rayas, los tilacines eran el marsupial carnívoro más grande de acuerdo al Smithsoniano. En algún momento existieron en todo el continente australiano, pero su hábitat se redujo a la isla de Tasmania para el momento que llegaron los europeos. Empezaron a cazarlos porque se creía que eran responsables de matar al ganado. Fueron declarados una especie protegida en 1936, año en que murió el último espécimen conocido. Hay varios rumores de que se les ha visto, pero no están confirmados. 5. Tigre de Java. La especie se extinguió a mediados de la década de 1970, de acuerdo a la UIN. La causa sería la cacería y la desaparición gradual de los bosques donde habitaba. A pesar de que el tigre fue visto por última vez en 1976, en Java se anunció con optimismo en 2011 que el animal podría seguir existiendo, por lo que se colocaron cámaras con el objetivo de confirmar su existencia. Aún no se le ha vuelto a encontrar. 4. Paloma migratoria. Esta especie de paloma alguna vez constituyó entre el 25 y 40% de la población de aves de los Estados Unidos, de acuerdo al Museo Smithsoniano. Entre 3.000 o 5.000 millones de estas aves estaban vivas cuando llegaron los europeos. Su hábitat eran los grandes bosques del este de América del Norte, pero conforme los colonos limpiaron los campos para sembrar, las aves atacaron las cosechas para alimentarse y los granjeros empezaron a cazarlas y comerlas. La última ave de esta especie murió en el zoológico de Cincinnati en 1914. 3. Bucardo. Esta subespecie de cabra montés se extinguió el año 2000. En algún momento se le encontraba diseminada por Francia, España y Andorra en los Pirineos, pero la población disminuyó por la cacería. En 2009 un grupo de científicos logró clonar una hembra de la especie usando el ADN conservado en muestras de piel, pero el animal murió por defectos pulmonares poco después. 2. Todo. Familiar lejano de las palomas, el todo era un ave columbiforme del tamaño del cisne, con una cabeza enorme y un pico robusto. Sus alas eran muy cortas e impropias para levantar el vuelo. Los ejemplares de esta ave estaban repartidos en dos especies. El todo común, Racus cucuratus, que vivía en la isla Mauricio, y el todo blanco, Bezopaps solitaria, que anidaba en la isla vecina de Reunión. La primera especie se extinguió entre los años 1665 y 1670, y el último ejemplar de dodo blanco murió en 1761, según algunos autores. La desaparición de esta maravillosa ave vino de manos de los cazadores, que las abatían por miles y sin control para hacerse con sus preciadas plumas. También contribuyó a su extinción la introducción en estas islas del Océano Índico de otras aves que competían con ellas. 1. Rinoceronte negro de África Occidental. Esta subespecie del rinoceronte negro fue declarada extinta en 2011. Sobrevivió en Camerún, pero desde el 2006 no se han conseguido rastros de ningún animal sobreviviente. Es altamente probable que esta subespecie haya desaparecido, informó la UICN. La causa es la elevada demanda del cuerno del rinoceronte. Gracias por ver este vídeo. Si te gustó, suscríbete para más vídeos así y no olvides de dejar tu pulgar arriba.